días a todos, ¿cómo están? Después de semejante presentación de don Carlos, que nos mete en el contexto de los cambios tecnológicos, de la innovación, o como él muy bien lo plantea, los nuevos ciclos de innovación que comienzan a darse, esto nos lleva a una pregunta en la industria que no es una pregunta menor, y es una pregunta que ¿le puedes hacer clic, porfa, al mouse sobre la pantalla? ¿Por qué no coge? No. Ya, listo. Creo que lo logré. Sí. Y es, ¿cuál es el rol de los consumidores en esta ecuación? Todo lo que hacen ustedes como industria, que es un trabajo técnico maravilloso, un trabajo ambientalmente responsable, un trabajo profesional, competitivo y productivo, llega al final a mí. Llega al final a un niño que va a usar y que busca satisfacción en un producto, en un bien o en un servicio, donde la tinta está involucrada. Entonces, Andy Graf contacta a Radar para montar parte de una película que va a comenzar a contarse de aquí en adelante entre Radar y Grafitintas, en un esfuerzo mío y un esfuerzo de don Jairo de manera claramente, para contarle al mundo la importancia de esto en el consumo de manera continua. Entonces, para que este ejercicio yo lo entendiera, me llevaron a un paseo absolutamente maravilloso, donde don Carlos directamente, el presidente y fundador de Panamericana, me paseó por toda la planta y me contó todas las funcionalidades de las máquinas, de las tintas y todo lo que tiene que ocurrir, para que yo entendiera el lenguaje y pudiera comunicarme con ustedes de la mejor manera. Entonces, entendiendo que el objetivo de una feria como esta, de una compañía como la que yo represento en este caso, y del futuro de la industria, nos pusimos a pensar, esto que está pasando, ¿en qué contexto pasa? En un contexto donde Colombia está en un punto de inflexión gigante, que no es un punto de inflexión menor, es un punto de inflexión donde no solo hay un problema político y unas tensiones sociales y políticas complejas, sino que Colombia comprende que tiene que volver a la historia de la humanidad, tiene que conectarse otra vez de manera concreta y clara con una civilización antigua que es China. Pero mientras hacemos este salto de garrocha para entender la humanidad, ni siquiera tenemos claridad en el entendimiento del derecho marcario. Y nos meten un gol gigantesco en España que no tiene nombre. Y termina siendo una noticia inclusive más poderosa, socialmente más activa y más vinculante a nivel emocional que todos los problemas políticos que tuvimos en los últimos meses. Entonces, esa realidad en la que vivimos nos hace pensar que tenemos que entender a Colombia en ese contexto. Hoy tenemos miedo por lo que pasa en Colombia, tenemos dudas, tenemos incertidumbre, lo que ustedes quieran decir. Pero es que se nos olvida que estamos intentando jugar ajedrez con alguien que está jugando damas chinas. Y eso es completamente distinto, así el tablero parezca el mismo. Entonces tenemos retos que no son menores, que es un problema gigantesco en este instante, el tema arancelario, el tema de remesas, el tema de comercio internacional y obviamente todo el contexto que le ha dado Trump a esta ecuación. Entonces el mundo cambia y ese entorno y nuevo ciclo de innovación del que nos hablaba Carlos en la última hora, entra a jugar en un escenario que es más complicado y es un escenario donde las cosas tenemos que volver a entenderlas, porque siempre que pensamos en el futuro, inevitablemente tenemos que volver a pensar en el pasado. Uno puede pensar en el futuro de manera optimista y suponer que el futuro va a ser bueno y va a ser fácil o puede ser negativo, pero todos los que estamos en esta sala hemos tomado decisiones con informaciones incompletas. Como empresarios, como proveedores, como consumidores, como padres de familia, como hijos, hemos tomado decisiones con información incompleta. Por eso es necesario revisar el pasado y entender que las cosas cambian. Yo cumplo 50 años este año y cuando fui al colegio me enseñaron que había 9 planetas en el sistema solar, que existía una nación que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y que una cantidad de cosas que antes existían ya no existen. Es decir, que la visión que yo tengo del mundo cambió. Y por años entendimos unas visiones del mundo que se han modificado. Y una de esas que se ha modificado es que obviamente hoy entendemos y estamos de acuerdo con que el Sol es el centro del sistema solar. De repente lo que no nos hemos dado cuenta es que los planetas no solo giran alrededor del Sol, sino que ese Sol se desplaza dentro del espacio. O sea que usted nunca va a poder volver al mismo sitio donde estaba en su pasado en caso de que pudiera bajar al pasado, y obviamente nunca va a poder entender con claridad hacia dónde va en el futuro. ¿Por qué les he hecho todo este cuento? Porque el mundo que conocíamos, como bien nos lo planteó don Carlos, se tecnificó. Entró a una nueva ola de revolución industrial y seguramente será una ola temporal, vendrán otras después. Y en ese ejercicio, cuando uno pone a Colombia en el mapa, tiene que entender que el planeta entero se puso de acuerdo a finales de los 90, a finales de los 80, y dijeron, vamos a abrir los mercados, vamos a reducir el gasto público y vamos a reducir la pobreza. Una apuesta mundial para mejorar las cosas. Pero mientras esto pasaba, habían cambios demográficos no negociables. Uno, la gente se envejecía porque mejoramos la calidad de vida de la gente. Dos, la gente tiene menos hijos y toma la decisión de tener más gatos y más matas. Y la gente se vuelve más alta. Me excluyo de la muestra de investigación, obviamente. Que la gente sea más alta hace que estas escaleras estén mal hechas. Que la gente sea más alta hace que las sillas estén más diseñadas. Toda la antropometría que entendimos tiene que modificarse. Entonces aparece el famoso consenso de Washington, una cosa complicadísima que algunos llaman el origen del neoliberalismo, no me voy a meter en política, pero hay tres grandes acuerdos de esto. Demos libertad a comercio de bienes y servicios, demos libertad a los capitales y quitémosle peso de trabajo al gobierno y démosle al sector privado. ¿Cuál era el objetivo? Reducir inflación a nivel global, aumentar el comercio internacional y reducir la pobreza. 30 años después, todo se logró. El acuerdo que unió más de 180 naciones en el planeta, sin importar si eran de izquierda, si eran de derecha, si eran asiáticas, si eran africanas, si eran de América, de donde fuera, lograron un hito gigantesco en la historia. Y ese hito tuvo un impacto. Y es que empezaron a moverse dos grandes jugadores a intercambiar poder, que son China y Estados Unidos. China claramente es un país con una población gigantesca, hoy por hoy es cerca del 17% de la población, Estados Unidos es solamente el 4%, y si ustedes miran Colombia somos una cosa chiquitica, que somos el 0.6 de la población del mundo. Imagínense el 4 por mil que le cobran los bancos, somos el 6 por mil de la población del mundo. Lo que es llamativo del dato es que China está perdiendo peso en la población global. Y está ganando China, está ganando peso Bangladesh, está ganando la India, está ganando inclusive Turquía de manera importante en el contexto poblacional. Pero estos países empiezan a producir. Entonces China se convierte en una máquina de aporte a la economía, pasa de ser nada, el 1%, a ser básicamente el 20% de la población, de la producción económica mundial. Estados Unidos logra mantenerse perdiendo parte del rol y Colombia es una cosa chiquitica, somos el 4 por mil de la producción mundial. Entonces nos metimos en una pelea de elefantes siendo hormigas y eso obviamente va a ser un reto gigantesco, pero a eso se suma que los chinos se dedicaron a exportarle al mundo. Estados Unidos perdió la capacidad de exportación y Colombia también se metió en ese mundo con un poquitico de exportación. Entonces no solo los países le venden al mundo, sino que empezaron a comprarle. China se convirtió en uno de los principales importadores del planeta, le compra al mundo entero insumos, le compra al mundo entero tecnología para hacer lo que es, y Colombia le compra un poquitico al mundo. Esa hormiguita en esa pelea hace la tarea. Y en ese contexto, que no es un contexto menor, si yo sumo las dos, exportaciones e importaciones, ya China es el gran jugador del comercio internacional, Estados Unidos está contra la pared y Colombia sigue siendo una cosa chiquitica por allá, que somos el 0.24 de ese juego a nivel mundial. Entonces,
El gran mensaje que nos deja esto es que China entendió que tenía que insertarse globalmente y destinó el 32% de su economía a importaciones y exportaciones. Estados Unidos el 27%, esto es una salvajada. Y uno dice, no, Colombia está llevado. Colombia destina el 36% de su economía, más que China y más que Estados Unidos. No vine a hablarles mal de Colombia. Vine a abrirles los ojos de una nación que ustedes olvidaron. Y es una nación que ustedes no pueden olvidar, porque es una nación que, al igual que el mundo entero, tomó una decisión estratégica, y es dejar de producir bienes del sector primario, como puede ser minería y agricultura, dejar de producir productos de industria y de construcción, sector secundario, y dedicarse a la prestación de servicios, donde cada vez somos mejores. Y es una decisión que tomó el mundo por los cambios tecnológicos, es una decisión que tomó el consumidor por su cotidianidad, y esto nos lleva a que Colombia está en el punto correcto del mundo. ¿Cuál es el lío? Que mientras el mundo destina no tanto de su economía al gasto de los hogares, cerca del 60% de las economías o menos es gasto de los hogares, en Colombia es el 74%. Este es un país que le encanta gastar. El gobierno gasta mucho en Colombia, ha bajado en Estados Unidos y en el mundo se mantiene, y el ahorro se da en países como China y obviamente en Colombia no. ¿A dónde quiero llegar? Cuando uno se compara contra estos gigantes, dice, voy a hablar con China, somos distintos, ahí está la diferencia. Voy a hablar con Estados Unidos, somos distintos, ahí está la diferencia. ¿Qué diferencia grande tiene el colombiano? Estamos en la fase de desarrollo y de crecimiento como comunidad, como sociedad y como mercado. Toda plata que nos entra nos la gastamos y no ahorramos un carajo. A ustedes les entra plata al bolsillo y les pica. Se la tienen que comer, es una vaina inevitable que tiene el consumidor colombiano. Los chinos no, los chinos ahorran. Entonces, ¿qué le pasa a Colombia? No producimos tanto como tenemos que producir para consumir lo que consumimos, entonces tenemos que comprarle productos a muchos países del mundo. Este televisor, ese videobeam, muchas de las máquinas que ustedes ven en la feria hoy vienen de afuera porque aquí aún no las producimos. Y tal vez no las vayamos a producir, pero sí tenemos que aprender a usarlas. Entonces, en ese contexto, que no es un contexto difícil de entender, claramente los colombianos compramos muchos bienes importados. Entonces ustedes van a decir, espera un momento, estamos en Andigrafa, estamos hablando de una feria importantísima de la industria gráfica y usted me está hablando de macroeconomía global y geopolítica. Si la idea es aburrirme, va bien. No, la idea es abrirle los ojos a una cosa realmente mucho más grande. De todo lo que gastan los hogares en el mundo, Estados Unidos sigue siendo el gran líder del mercado y por eso va a seguir siendo potencia. De todo el gasto que hacen 8.000 millones de personas en el mundo, Estados Unidos es el 28% de ese gasto. Colombia es el 5 por 1000 de esa ecuación. Entonces, ustedes pueden decir, esto me desanima. Pues yo les puedo contar una historia distinta. Colombia se adaptó a una industria de servicios global, ha logrado tener un crecimiento del gasto absolutamente exitoso. El gasto del gobierno de los últimos 50 años nos ha sacado de la pobreza en la que estamos, hemos logrado ahorrar y podemos comerciar con el mundo entero. Es más, les puedo decir con algún grado de tranquilidad que cada vez pesamos más en la población del mundo, cada vez pesamos más en la economía del mundo, cada vez somos más importantes en el comercio del mundo, somos cada vez más importantes como mercado en el mundo, y el mundo entero ve a Colombia como una historia de éxito. Pero nosotros no. Tenemos la maldita manía de pensar que no hacemos la tarea. Entonces me voy a devolver al consenso de Washington. Teníamos que reducir la inflación, la redujimos. Teníamos que reducir la pobreza, la redujimos. Teníamos que comerciar con el mundo, logramos que las tintas nos adaptaran al mundo entero. ¿Que lo que estoy diciendo es carreta? No. Miren lo que pasó. Colombia redujo la inflación, se metió al comercio mundial
y pasamos de que el 62% de la pobreza de la población estaba en pobreza a que en este momento sea solo el 12%. Lo que ha hecho este país es una hazaña histórica brutal y no nos lo cuentan. Y ese cambio hace que el consumidor se nos vuelva un dolor de cabeza, porque ustedes cada vez son más exigentes con lo que le piden al mercado. Entonces, en el contexto global, se hablan de una cosa que se llaman generaciones, que es el periodo de tiempo donde usted nació y la estructura cultural que había en ese momento. Entonces, los boomers, que hoy tienen más de 65, 70 años, fueron los grandes productores del patrimonio en el mundo. Después vinimos nosotros los X, algo hicimos de patrimonio. Después llegaron los famosos millennials y no han hecho nada. O sea, básicamente esta gente hizo plata, esta medio hace y esta nadie sabe de qué va a vivir mañana. Y esto lleva a un debate grande en este momento, porque todos hemos sido niños, todos hemos sido jóvenes, todos somos adultos, llegaremos a ser adultos mayores. Y de alguna manera, eso dibuja una sonrisa en nuestro proyecto de vida. ¿Por qué una sonrisa? Porque uno de niño es feliz, de adulto no es feliz, de viejito vuelve a ser feliz. ¿Qué hace que esto pase? Que usted aquí no tiene que trabajar por la plata, aquí tiene que hacer plata y aquí ya no tiene que hacer plata. Entonces, si esto lo llevamos a la realidad de Colombia, los famosos baby boomers son las personas que nacen después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, son los soldados que llegan a Estados Unidos y tienen hijos y hay un boom de bebés y por eso se llama baby boomers. ¿Eso a qué nos lleva? Colombia no tiene eso porque no fuimos a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ni nos dimos por enterados. En noticias veíamos que había guerra y las noticias nos llegaban tarde. Entonces nos tocó volver a escribir esto para Colombia. ¿Cómo lo escribimos? Con tintas. ¿Por qué con tintas? Piensen en una persona que nace entre el 43 y el 62. Esa persona en Colombia, que hoy tiene 60 y pico de años, se viste de café. Sus muebles son cafés. Su carro es café. Y no arrancan el día sin tomarse un café. Esta es gente tierra. Su sueño es tener tierra. Su creencia fundamental es creer. Ellos creen de manera absoluta. Su valor fundamental es creer en los demás. Sus relaciones son estables. Se casan y duran toda la vida casados. Entran a una empresa, duran toda la vida en una empresa. Compran un saco y duran con el saco toda la vida. Casi siempre el saco es café. Los conocen. Esta gente compró en la plaza de mercado, esta gente no hace sino decir ñapa y rebaja, son cosas que tienen programadas. Llega mi generación, somos una generación gris. Nos vestimos de gris, el celular es gris, el computador es gris, el carro es gris, la moral es gris. Nuestro objetivo ya no es tener tierra, es tener fama. Ya no creemos en las cosas, dudamos de todo lo que nos dicen. Ya nuestras relaciones no son estables, obviamente esto cambia de manera concreta. Ya nuestro motivo no es la familia, sino la familia de alguna manera es un elemento que es necesario para nosotros. No compramos productos, sino compramos marcas, y nuestro referente de compra es el centro comercial. Llegan los famosos millennials, que básicamente son verdes, son ambientales, son frescos, son un semáforo en verde, de manera concreta, y ya su sueño no es tener tierra ni tener fama, sino ser felices. ¿Qué es ser felices? Nadie sabe. Pero eso se lo dijeron los papás. Y mijito, usted haga lo que quiera en la vida, pero sea feliz. Y llegan a la empresa y dicen, vengo a ser feliz. Eso sale mal. Que uno en una empresa casi nunca es feliz. Porque hay procesos repetitivos y eso causa que no se dé una felicidad, sino se dé un hábito y de alguna manera una continuidad. Entonces esta gente lo que se fundamenta es en la confianza. Y me la juego a que todos los que estamos en este auditorio, la última semana hicimos clic en alguna plataforma diciendo acepto términos y condiciones sin leer un carajo. Ese es el nivel de confianza que ustedes tienen. Y obviamente ustedes son personas donde la familia ya es más un apoyo, donde lo que miran en un producto ya no es el producto ni obviamente es la marca, sino evidentemente es la experiencia que les da ese producto y su referente de compra es internet. Y se nos viene la siguiente generación, que es la generación naranja. El sueño de esta gente es el bienestar, esto es peor.
Nadie sabe qué es bienestar tampoco, eso es mucho más enredado. Pero aquí viene un problema gigantesco que les quiero poner en la mesa. Usted ya no tiene familia, tiene amigos. Proyecten a Colombia en los próximos 50 años y las cosas siguen como están. No va a haber Día de la Madre. Que los gatos no les van a celebrar el Día de la Madre. El perro no les va a celebrar el Día de la Madre. Les anticipo una transformación gigantesca en nuestra sociedad. Entonces, con esta visión de colores que uno puede tener del país, nos damos cuenta que en 2019 todo era perfecto. Y el consumidor le levanta la mano a la industria y dice, necesito nuevas formas de consumo. Nadie le hace caso al consumidor y se consolida TikTok en la ecuación. TikTok llega y les da a ustedes 10 segundos de pendejadas, 10 segundos de pendejadas, 10 segundos de pendejadas, y cuando se dan cuenta llevan 10 minutos sentados en el baño. Porque hoy los baños son las nuevas cabinas telefónicas. Llega pandemia y nos cambia la ecuación. Desayunamos, almorzamos y cenamos con la misma gente. Los que viajamos mucho tuvimos la oportunidad de estar con nuestras familias. Esto es maravilloso el primer mes. Segundo mes es bonito. Tercer mes, ¿esta gente quién es? Uno empieza a conocer a la gente. Y les tuvo que haber pasado que el gato los miraba con cara de ¿ya se va? Salimos de pandemia, la economía mundial crece, viene un gran crecimiento y tenía que llegar el ajuste. Y esto le pasó a las economías en el mundo entero. Esa fase que tuvimos saliendo de pandemia hace que la producción mundial se recupere y crezca, América Latina no haga la tarea, y así ustedes no me crean, Colombia hace mejor la tarea que todos los países de América Latina del mismo tamaño. Colombia se cae en pandemia, se recupera rápido en 21, se recupera en 22, no hace mucho en 23 y vuelve y coge pista en 24. Si todos arrancáramos la carrera en el 19, le ganamos a Brasil, a Chile, a México, a Perú, a Ecuador y a Argentina. Pero no, hay que hablar mal de Colombia. La historia que tenemos es brutal. Pero salimos de pandemia a vivir inmediatamente. Pensamos que la vida se iba a acabar mañana. Y no nos queríamos desconectar del celular. Y aparecen dos palabrotas que ustedes han visto sistemáticamente. El FOMO y el YOLO. YOLO es, usted solo vive una vez. You only live once. FOMO es Fear of Missing Out, el miedo de quedar por fuera. Entonces usted se quiere botar a la piscina de pelotas, pero con el celular en la mano. Porque tiene que saber lo que pasa, pero quiere vivir ya porque el mundo se va a acabar. ¿Esto qué hizo? Que la gente comprara más. Y si la gente compra más, nuestra economía crece. Y crecimos más de lo que teníamos que crecer. Pero ahora esta conferencia empieza a tener sentido. ¿Por qué la economía colombiana creció? Porque el gasto de los hogares se disparó. Los hogares gastaron como si no hubiera un mañana. La gente compró todo lo que tenía que comprar, presionando toda la cadena de producción gráfica a tener más empaques, cambio de cajas, redefiniciones logísticas, nuevas calidades de tintas y todo lo que tuvo que vivir la industria en los últimos 3 años. Y si el tamaño de la torta creció, desafortunadamente la tajada no. El ingreso por colombiano no ha crecido mucho, el salario está cayendo y el gasto medio crece. ¿Por qué crece esto? Porque hay más remesas, porque hay más créditos y porque hay más gasto por parte del gobierno. Sí, también hay más café. Y al decir más café no es que la gente toma café, es que el precio internacional del café está altísimo, estamos exportando café y están entrando dólares por ahí. ¿Cuál es el problema de estas 3 vainas? Que son temporales. Tengamos presente que esto puede causar un freno en la economía en cualquier momento. Entonces, sabiendo que el gasto viene disparado y teniendo claro eso, ¿en qué se disparó el gasto? Se disparó mayormente en servicios y no en bienes. Y aquí les voy a resolver un relajo de este país. Para usted ahorrar es facilísimo ahorrar en productos, pero no en servicios. Usted puede pasar de comprar 10 papas a comprar 8, eso es fácil. Pero comprar 80% de Netflix es imposible. Entonces la gente ahorra en papas, la gente ahorra en leche, la gente ahorra en ropa. Entonces, cuando uno mira lo que hicimos nosotros los consumidores colombianos, seguimos manteniendo la compra de mercado, eso no era negociable. Los llamados semidurables o la ropa tuvieron un ciclo completamente claro, que ustedes lo vivieron, pero se olvidaron de él,
y es que ustedes compraban ropa y en pandemia no compraron ropa. ¿Se acuerdan cómo andaban vestidos en pandemia? Todo el mundo andaba business casual. De aquí a acá business, de aquí para allá casual, y listo, sale. Salimos de pandemia a comprar ropa como si nunca hubiéramos comprado ropa en la vida. ¿Por qué? Porque nos engordamos. Listo, compramos ropa. Entonces usted ya compró ropa, no vuelve a comprar ropa. Con los bienes durables pasó lo mismo. La gente entendió que su casa estaba mal armada, salió a comprar muebles, salió a comprar colchones, salió a hacer una cantidad de cosas. Los servicios siguieron su ciclo de crecimiento. Entonces el consumidor se adaptó, presionó la demanda, presionó la industria y armó un relajo. Porque si usted no compra productos, el comercio se cae. Entonces la gente estuvo en pandemia, salió después de pandemia, compró todo lo que tenía que comprar, dejó de comprar y hasta ahorita está volviendo a comprar. Y si eso lo hace el comercio, pues la industria sigue el mismo camino. Entonces no tuvimos una pandemia, tuvimos dos. Y esto les dolió a ustedes como industriales, ya que ustedes tuvieron caídas en despachos de corrugados, caídas en despacho de empaques, caídas en despacho de etiquetas, porque no entendimos el mercado, porque no nos han enseñado a hablar bien de Colombia. ¿Por qué? Miren, no es difícil. Este es el ciclo del comercio y este es de la industria. Ya estábamos acostumbrados a que China era grande, nos llegaron 3 millones de venezolanos, nos mandaron a pandemia, salimos de pandemia, armamos una fiesta de los 1000 demonios y nos tenía que llegar el guayabo. Les acabo de dar una clase de economía de 30 años. La historia no es difícil de entender. Lo que nos está pasando a nosotros es simplemente una adecuación de lo que tenía que ocurrir. Entonces, ¿Colombia qué hizo? El famoso efecto látigo. Las economías después de la pandemia tenía que recuperarse nuestro Producto Interno Bruto y eso se logró hacer a punta del trabajo del Banco de la República. Que es otra vaina aburridísima, ¿de acuerdo? Pero el banco sube tasas y la economía se frena. El banco baja tasas y la economía se acelera. Eso es un carrito que funciona bien. Porque el banco no puede permitir que la economía crezca rápido o eso genera inflación. Entonces, nuestra economía creció muchísimo en el 21 y en el 22 por inflación, por costos, por precios, no por demanda. Entonces, ¿qué le pasó a la economía? Se contrae en la pandemia y saliendo de la pandemia, los efectos de la economía se van regulando. Hoy ya estamos donde tenemos que estar. ¿Pero qué tan bien nos está yendo? No tan bien. Estamos creciendo al 2,6. ¿Qué significa crecer al 2,6? Hoy Colombia produce 2,6% más cosas que el año pasado. Entonces a ustedes, sus clientes, les van a demandar 2% más cosas porque están creciendo a esa velocidad. ¿A cuánto deberíamos crecer? Al 3,5, que es el promedio histórico de Colombia. ¿Por qué no estamos creciendo a esa velocidad? Ya se los voy a contar. Pero esto entiéndanlo, que seguramente han estado en una de dos instancias, como una libreta de calificaciones. Usted llega a una entrega de notas de papá o de hijo, a todos nos ha tocado el ejercicio, y su profesor casi siempre dice lo mismo, en algún punto les enseñan eso. El niño va bien, pero el niño puede dar más. En algún punto a un profesor le enseñan esa vaina para motivar al papá, me imagino, y para que el niño se sienta mal, no toda la más remota idea. Pero bajo ese proceso y que nosotros podemos dar más, entendemos que hoy el gasto de los hogares en Colombia está disparado. Cuando digo disparado, es que el total del gasto de los hogares hoy es 12% más grande que antes de pandemia y por persona es 5% más grande antes que pandemia. La gente está comprando como no compraba hace mucho tiempo y eso implica toda la industria gráfica detrás. Entonces lo que se nos viene es un brinco en demanda gigante. Si bien la economía no viene creciendo a la velocidad que uno quiere que crezca, lo que no crece es construcción, lo que no crece es industria, lo que no crece es minería, pero el comercio crece, la banca crece y entretenimiento crece como una loca. Entonces, históricamente nuestra economía crece al 3,3. ¿Cuánto crece nuestra población? Menos del 2. Es decir, cada año hacemos que la gente tenga más plata. Vamos bien. ¿Qué jalona ese gasto? El gasto de los hogares. La gente dice, yo voy a comprar, entonces la industria produce más, el comercio vende más, la banca le da crédito y tenemos que importar productos. Pero esa tarea, que mayormente lo que hace es que el gasto de los hogares jalone nuestra economía, hoy tiene un reto que no es menor,
pues no me quiero meter en eso hoy, y es que apagamos dos motores. Apagamos la minería y apagamos la construcción. Entonces, ¿Colombia va a seguir creciendo? Sí. ¿A Colombia este año le va a ir bien? Sí, en los números nos va a ir bien, tranquilos, bájense de todo el problema que hay detrás de eso. Es más, yo sé que esta diapositiva es espantosa, todo perfectamente claro. Todos los bancos dicen que la inflación se va a frenar y que la economía crece este año y que el dólar se va a mantener estable. Todos los bancos dicen que la inflación se frena el otro año, que la economía crece el otro año y el dólar permanece estable. Todos los economistas en este país estamos de acuerdo con que Colombia está creciendo. ¿Que hay un problema político? Sí, hay un problema político. ¿Que James se lesiona? Sí, siempre se lesiona. Siempre va a pasar algo. Pero para eso estamos nosotros, para saber qué va a pasar. ¿Que el crecimiento va a ser homogéneo? No puede ser homogéneo. Hay departamentos que están dedicados al petróleo y la minería, pues no van a crecer tanto, y Bogotá va a crecer mucho porque está haciendo 1 metro. Entonces, si yo les quito todo este contexto, ¿qué está ocurriendo? Los hogares siempre gastan más. En todas las categorías, en electrodomésticos, en moda, en vivienda, lo que ustedes quieran, siempre gastamos un jurgo. El año pasado no fue tan chévere. Nos tocó el ajuste y estábamos saliendo de los problemas. Salimos de esa segunda pandemia y la economía empezó a recuperarse. ¿Qué va a pasar este año? Todas las canastas de gasto van a crecer. Todos sus clientes les van a demandar más productos. Todos sus clientes les van a demandar nueva paquetería porque el sistema de retail cambió y se volvió de entrega inmediata, cercanía y comercio electrónico. Y el gran jugador detrás de esto va a ser entretenimiento. Hay 6 partidos de la Selección Colombia este año. Por lo menos 17 conciertos, 17 películas blockbuster, las podemos llamar, y más de 25 conciertos solo en Bogotá de ciclo internacional. Esta es la película de comunicación de este año. Estos son los tonos que el mercado les va a demandar. Estos son los pantones que las películas van a imponer en Halloween, en camisetas, en disfraces, en ponqués, y que se suman a este baile de conciertos en el que estamos. Entonces, todo esto que pasa en la economía, todo esto que viene de China y que ustedes dicen, ¿este man de qué me está hablando? Se une a un tema fundamental, y es que Colombia se está reconstruyendo. Colombia le tocó hacer 2 bailes muy complicados porque ha tenido crisis que no son menores. La crisis hipotecaria casi nos mata, después vino un crecimiento del gasto gigantesco, después nos estancamos, nos llegó la pandemia y, se me fue el dedo, pasado este estancamiento logramos recuperar nuestro gasto y nuestro ingreso. Entonces surge una pregunta que yo ya les boté la pista, pero quiero que la tengan clara. Y es por qué el gasto y el ingreso por persona en Colombia se estancó entre el 2015 y el 2019, causando las movilizaciones sociales. Porque la torta creció, pero la tajada no. ¿Cómo hace usted para que la torta crezca y la tajada no? Pues llegó más gente a la fiesta. Nos llegaron 3 millones de venezolanos. Yo no sé si ustedes han entendido la magnitud de lo que fue eso. Ese es el tamaño de Cali. Hoy 1 de cada 20 personas es un venezolano en Colombia. Ese es el tamaño del juego. Entonces, saliendo de ese lío, quiero entrar al título real de esta conferencia. Y es, ¿de dónde viene el aceite de palma que ustedes consumen? Ese aceite de palma que ustedes sirven en su mesa, ustedes quieren que sea sabroso, ustedes quieren que sea nutritivo y ustedes quieren que les dé estatus. Y eso es real. Pero el comercio, para que eso pase, tiene que empacar el producto, tiene que ponerlo a un precio correcto y tiene que ser un buen producto, de manera absolutamente clara. Para que eso pase, la distribución tiene que embalarlo, distribuirlo, llevarlo a restaurantes y al comercio. Para que eso pase, la industria tiene que lograr llegar al aceite de cocina. Para que eso pase, nos toca trabajar con una cantidad de cosas que no tenemos presentes. Entonces, ese aceite de cocina, que les llega a ustedes a la mesita todos los días,
Parte de una lógica, y es que viene de la palma y de los árboles de palma que hemos sembrado en los últimos 20 años, consume mucha energía, obviamente, esa producción, tiene que usar una cantidad de cosas de la industria gráfica, logra lentamente ir llegando hasta el comercio, hasta la mesa, a un consumidor que le exige ser un producto correcto. ¿Habrá algún consumidor que entienda que esa energía también la va a usar para cocinar? ¿Habrá algún consumidor que entienda que los envases son reutilizables? Pero si uno coge la cadena completa de esa producción de palma, es un manicomio. Ahora les voy a abrir los ojos a lo que me interesa abrirles los ojos. Acá se usan tintas. En toda la cadena de producción de palma, de jabón, de ropa, de vehículos, inclusive de gasolina, se usan tintas, se usan empaques y se usan impresos. Es imposible consumir hoy sin la industria gráfica. Esto ustedes lo saben, pero el consumidor no. El consumidor no entiende que la etiqueta que lee, que le da información, es una tinta, es un impreso, puede ser un impreso digital, puede ser una fruta, la más remota idea, yo no soy técnico en eso, pero esto hace que cambie el juego. Entonces llegan las mamás y nos dicen, tengo miedo. ¿De qué tiene miedo? Tengo miedo de los alimentos ultraprocesados. Ok, entiendo, eso es un problema, vamos a revisar cómo es el tema. ¿De qué más tiene miedo? Mire, yo tengo miedo de diferentes cosas en alimentos y estos son los miedos que he tenido en los últimos tiempos. Ok, entonces se ponen a mirar la gráfica y la gente, un momento en el que no tiene miedo, vuelve y le da miedo, no tiene miedo, vuelve y le da miedo, no tiene miedo. ¿Cuándo no le da miedo? En diciembre. ¿Por qué? Porque usted en diciembre no se cuida la comida. Listo, fácil, es fácil de entender. Entonces, si yo reviso esto en grasa, si lo reviso en azúcar, si lo reviso en sodio, pues uno entiende qué está pasando. Pero ese es el tamaño de los miedos de las mamás. Esta lineecita que ustedes no ven porque esta es una presentación de PowerPoint, es ultraprocesados. Si lo acumulo para que se vea más bonito, 12 meses, miren cómo pasamos de tenerle cada vez más miedo al azúcar, menos miedo al sodio y las grasas se mantienen, que podría ser el aceite de palma. Cuando yo tenía 20 años, inclusive desde antes, y mi papá estaba vivo, todo el mundo le decía a uno, no coma huevo que se va a morir. El colesterol del huevo es malo. Hoy todo el mundo dice, el colesterol del huevo es el mejor del mundo. Hay mitos que cogen carrera y hay que tenerle pánico. Entonces, cuando usted le quita la libertad al consumidor y el gobierno mete la mano, esto es una opinión personal, no de Grafitintas, no de Antigraf, no compromete mi patrimonio, las vainas se enredan. Porque nos clavan tintas en otro lado. Y esas tintas intentan comunicar una historia para que sepamos las cosas. ¿Qué pasa? Es que hoy todos los productos tienen. Todos los productos tienen. No hay casi un producto que no cumpla la norma de etiquetados para no cumplir. Entonces surgen inconsistencias como esta. Producto vegano libre de colesterol, exceso de sodio, exceso de grasas. Pero ¿quién me contó? Una etiqueta. ¿Quién me contó? Una tinta. Entonces, el consumidor se relaciona todo el día con las tintas. Y otro de los grandes discursos que han surgido en el ecosistema es que es mejor el consumo de libros digitales que de libros impresos. Y en el último estudio de la UNESCO, la evidencia es completamente clara, la cantidad de energía que ustedes consumen para leer documentos digitales es 100 veces más grande que la que se usa para producir libros en el mundo. Y aquí se nos viene un problema gigantesco. Porque el mayor contaminante hoy son los libros digitales. Es más, es el segundo. El primero termina siendo la inteligencia artificial, como seguramente ya lo saben hoy por hoy. Entonces estamos ante un reto de generación energética gigantesco. Entonces la pregunta es, ¿qué es un libro?
El libro es un mecanismo portátil de conocimiento. Y esa definición de libro ha cambiado en el tiempo absolutamente. Y va a seguir cambiando. Y nosotros como industria nos tenemos que mover sistemáticamente a las transformaciones que ha tenido el libro. Y a la masificación que ha tenido el libro. Y a la masificación que ha tenido y va a tener el conocimiento. Entonces, me encontré yo con un problema en mi mesa de noche. Tenía 3 blisters para tomarme una pastilla. 3 blisters distintos. Estaba sin gafas. ¿Qué medicamento me tomé? Ojo el lío. Si solo esta empresa cambiara el tono de la tinta, me salva la vida. Miren cómo pueden ustedes cambiar el juego de manera profunda. Está en la cotidianidad lo que ustedes hacen y ahí van a estar las transformaciones. Entonces, hoy, el 53% de las cosas que ustedes consumen son productos, el 55% de las cosas que consumen tienen marcas reconocibles, pero el 100% de las cosas que consumen tienen tinta. Ah, que yo consumo Netflix, se lo juro que hay tinta ahí. Porque inclusive en la factura de la tarjeta de crédito con la que usted pagó Netflix, usaron tinta. Dese en cuenta el rol tan gigantesco que tienen ustedes como industria en la economía. Por alguna razón no nos lo han contado, como no nos contaron que Colombia es una historia de éxito. Entonces, cuando uno entiende esta ecuación, sabe que tiene que haber modificaciones. O usted cambia de producto en este momento o cambia de modelo de negocio. Si no lo hace, va a perder mercado. Si logra hacer los dos, usted es un berraco. Ya don Carlos nos planteó todos los nuevos ciclos de innovación que se nos vienen. Y esto va a seguir cambiando. Después de ese ciclo va a llegar otro, y va a llegar otro, y va a llegar otro, y va a llegar otro. Entonces uno dice, pero es que esto no se puede hacer. Lo hacen todos los días. La industria de gaseosas se adapta siempre. Las aerolíneas se adaptan pasando de modelos estándar a modelos de bajo costo. Los restaurantes no han podido adaptarse, no lo han logrado. La industria de la música mutó en el mundo. Yo compré cassettes. Ustedes no saben qué es eso. ¿Que esto no pasa? Sí pasa. Y en pandemia pasó. Todas las industrias que no se movieron era porque no tenían cómo moverse, otras cambiaron de modelo de negocio, otras cambiaron de producto y otras se reinventaron completamente, curiosamente las de entretenimiento, que son las que lideran el gasto a nivel mundial hoy. Estamos ante un cambio que es gigante y ese cambio en el que estamos usted tiene que aprovecharlo, porque usted puede cambiar de producto, usted puede cambiar de modelo de negocio, puede quedarse quieto o meterse en la nueva curva de tecnología en la que estamos. Son ustedes los que van a redefinir los hábitos del consumidor. Es la forma y el tamaño del empaque, es el tono y el color que se usa para contar la historia. Entonces hoy Colombia es una aerolínea de bajo costo. Afortunadamente, la economía mundial crece y Colombia va a crecer. La inflación del mundo se frena y eso le va a servir a Colombia. Colombia crece porque está en un momento positivo, frena su inflación y frena sus tasas de interés. Colombia podría crecer este año como al 8%. Tenemos con qué, pero no estamos solitos. Trump está en el sistema, ya no crecemos al 8, sino 7. Calentamiento global que nos quita el agua, ya crecemos al 6. Campaña política, ya crecemos al 5. Escándalos del gobierno, crecemos al 4. Déficit fiscal, crecemos al 3. Colombia hoy no, este año no pasa del 3%. ¿Qué nos permite crecer? Que tenemos un combustible que nos da, que es el gasto de los hogares, las exportaciones y las remesas. ¿Qué motores tenemos prendidos? Apagamos minería, apagamos industria, apagamos construcción, pero tenemos prendido sector financiero, sector servicios y las instituciones económicas. ¿Dónde la embarramos? No construimos más. Entonces el avión solo puede cargar 120 personas, no tiene una capacidad de cargar más. No invertimos, no metimos más sillas, no hay cómo meter más gente en el avión. No tenemos cómo crecer más.
¿Qué nos está pidiendo el comprador en esa aerolínea? Lo de siempre, precios bajos. Eso es un acto colombiano inevitable. Siempre les van a pedir precios bajos. Segundo, hoy la gente quiere comprar cosas, carros, ropa, computadores, porque estamos en un ciclo positivo de gasto. Pero lo que más quiere el comprador es un bajo desembolso y alta satisfacción. Y ahí entretenimiento tiene la batalla ganada. Y el consumidor, es decir, el que usa el producto, es cada vez más exigente, les va a pedir más, pues está buscando nuevas formas y momentos de consumo y claramente ese consumidor se mantiene en una relación costo-beneficio. ¿Cómo define uno hoy lo que tenemos que hacer? Hacer de todo sin la capacidad y siempre prestar el mejor servicio al consumidor. Esto es Colombia 2025. No me metí en política. Si quieren meterse en política, métanse a Twitter. Y uno se mete a Twitter y sale vuelto pedazos. 10 minutos de Twitter que le causan a uno. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de lo que estamos viviendo. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo vale la pena. Estos son 10 minutos en Twitter, que lo hacen a usted actuar como adulto, y es bajar la cabeza y normalizarse. Yo les quiero pedir un favor muy atrevido a todos ustedes, y es que me ayuden a leer esta diapositiva todos al tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Están dispuestos a leerla? ¿Están dispuestos a leerla al revés? Listo, perfecto, vamos. Todo este esfuerzo vale la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Ustedes como industria redefinieron el consumidor, redefinieron sus hábitos. Hoy el consumidor, como ustedes en la industria, también le corre tinta en las venas. Y jamás se les olvide, jamás, que este país siempre ha sido más país que gobierno. Muchísimas gracias.